Hablaremos, bueno, pues hablaremos de observabilidad, hablaremos de Solo, del Glue Platform y de OpenTelemetry, ¿no? Esa es un poco la idea de por qué venimos hoy. Es la idea de, bueno, pues el creciente interés que hay, bueno, con la adopción de arquitecturas de microservicios, que contrae esa complejidad a la hora de la operatividad, ¿no? Y, bueno, los procesos de resolución de problemas que también cada vez son más complejos, ¿no? Y sobre todo a día de hoy, bueno, pues hablaremos de cómo transportar esos datos de forma estandarizada. Entonces, bueno, hoy hablaremos de Glow, hablaremos de Datadog, de cómo recopilamos y monitorizamos fácilmente esos datos, y la mejor manera es hacerlo con una demo, ¿no? Que os mostraremos. Y nada más, ahora antes de empezar, nos queríamos presentar. Entonces, bueno, por mi parte, gracias por venir y por uniros a este webinar. Mi nombre es Victoria Matute, soy Enterprise Sales Engineer, apoyando a toda la parte técnica de venta en Iberia. Y bueno, pues encantada de hablaros hoy de Datadog y de estar con mi compañero Antonio, que si te puedes introducir. Hola, buenas. Encantado de estar aquí. Mi nombre es Antonio Herbén, soy Field Engineer en Solo.io y, bueno, discúlpame la interrupción. Mi experiencia básicamente viene de la parte de desarrollo, ¿no? Puedes venir por la parte de operaciones o por la parte de desarrollo. Yo empecé mi carrera en la parte de desarrollo, evolucioné a DevOps, evolucioné a arquitecto y al final acabo aquí siendo Field Engineer, que básicamente es la persona con la que hablas y con la que empiezas el camino hacia la introducción de nuestros productos de Solo, principalmente nuestra plataforma. Pasaremos más adelante a mirar. Entonces, antes que nada, vamos a ver si te parece, Victoria, vamos a ver de qué vamos a hablar durante este webinar. Déjame ir para adelante. Pues al principio, como no, vamos a darle un contexto a la historia. Vamos a intentar ponernos en un lugar, en el contexto actual de la industria, de hacia dónde nos dirigimos, y vamos a establecer pues, el reto al que se enfrentan las compañías. Luego haremos una pequeña introducción sobre la plataforma de Solo.io, de la que nosotros somos partícipes. Más adelante, Victoria hablará sobre la plataforma de Datadog y los beneficios que trae. Después nos moveremos, sabiendo más o menos lo que hacemos cada uno, pues ya movemos cómo trabajamos juntos, ¿no? Para así después hacer una demo y después finalmente pues sacar unas conclusiones, unas últimas conclusiones y pasar a las preguntas y respuestas. Perfecto. Así que bien, ¿empezamos? ¿Te parece bien que empecemos? Perfecto. Genial. Bueno, el contexto. Todo el mundo se está moviendo en la misma dirección. Todos van hacia los microservicios. Y está quien vende microservicios, dice, la arquitectura de microservicios te facilita la vida. Y después, claro, en muchas presentaciones pues ponen la típica imagen del Death Star, ¿no? De cuando hacen una gráfica sobre cómo funcionan las comunicaciones, y es un caos. Y esa es la realidad. Moverse hacia microservicios es un caos. Entonces, cuando estamos en este caos y surge un problema, tenemos que debuguear. Entonces, vamos a ver, antes de llegar a microservicios, cómo debugueamos, lo fácil que era antes. O sea, antes, cuando estábamos en monolitos, toda la información estaba condensada en un sitio, en los logs de una sola aplicación. Entonces, debuguear lo que pasaba en mi sistema era muy sencillo. Iba a los logs y descubría qué estaba pasando. Pero cuando nos movemos a los microservicios, de repente ya el problema ese explota. Y entonces aparecen pequeños problemitas en muchas localizaciones, en cada uno de esos microservicios. Para ello, para solventar este problema, cuando distribuimos esa problemática, para solventarlo, es lo que se llama observabilidad. Integramos observabilidad. Y la observabilidad se basa en 3 pilares. Uno es métricas, logs y trazas. Menciono los 3 porque hay mucha gente, en general,
si vienes por la parte de monitoring, la concepción que tienes es, con monitoring podemos hacer todo esto, pero la realidad es que para encontrar realmente los fallos que existen en los sistemas distribuidos, tenemos que tener los 3 pilares. Las métricas nos van a dar la alerta, nos van a decir cuándo ha ocurrido un evento. Las trazas van a hacer la conexión, linkar todos, hacer el enlace de todos los microservicios que han estado involucrados en ese problema que ha aparecido, que ha saltado con las métricas, con la alerta. Y los logs finalmente nos van a decir exactamente en qué punto de la aplicación ha fallado. Podemos condensar todos esos datos y al final tendríamos lo mismo que teníamos en los monolitos, pero ahora en formato distribuido. ¿Problema que viene con esto? Que ahora cogemos y podemos desarrollar las aplicaciones con distintos lenguajes. Y ahí, amigo, de desarrollar con distintos lenguajes nos trae un problema. El problema es este, caso de Java. Pues para integrar telemetría tengo que traer unas dependencias con, por ejemplo, Maven, como aquí, y añadirlas en el código. Primero tengo que trastearlo y tengo que perder tiempo en pensar en esto y tengo que mantener la librería. Entonces es un trabajo que yo como desarrollador no quiero hacer. A mí la telemetría ni me interesa, ni me va ni me viene. Yo soy un desarrollador que quiere crear funcionalidades, no preocuparse, por ejemplo, por la telemetría. Veamos otro ejemplo, en Python, completamente distinto. Tendría que también mantener sus otras librerías de Python. Si nos movemos más hacia adelante, en Go, misma historia, en JavaScript, misma historia, completamente distinto. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Victoria? ¿Queda un poco claro? Sí, ahora todo esto que nos comentas, vamos, lo podemos resumir en 3 puntos, ¿no? Primero, que el desarrollador se debería solo enfocar un poco en esas funciones propias de la aplicación, ¿no? No mirar a temas como de observabilidad, autenticación, seguridad, ¿no? Es decir, que tenga tiempo para hacer lo que quiera, ¿no? El segundo punto, que las señales de telemetría estén estandarizadas para que el desarrollador no se preocupe desde dónde vienen los datos y qué formato deben tener, y que esas señales sean entendibles desde el ser humano, ¿no? Que sea intuitivo y que eso les permita tener mayor resolución o menor tiempo de resolución de problemas, ¿no? Así lo entiendo yo. Entonces, llegados a estos 3 puntos, oye, ¿y quiénes sois? Solo y yo. ¿Qué hacéis? Pues déjame explicarte un poco. Solo detallo, tenemos el producto Glue Platform que mencionaremos o describiremos después, pero nosotros somos una empresa especialistas en el Service Mesh. Pero claro, Service Mesh es una tecnología, lo que ofrecemos es una plataforma y una plataforma no puede depender solo de una tecnología como es el Service Mesh. Aquí, para referenciarlo, para dar una idea del potencial que tiene la empresa, es el comité de Istio, es el Service Mesh en el que se basa nuestra plataforma, en el que nosotros participamos con el proyecto activamente. Lo que pasa como puedes ver, el comité que toma las decisiones de hacia dónde va Istio, pues ahora mismo tenemos tres sitios. Entonces, simplemente para referenciar que nosotros nos involucramos muchísimo en el proyecto de Istio y encima de Istio construimos nuestra plataforma. Esa plataforma, obviamente, no puede ser solo basada en Istio, tiene que ser basada en otras muchas tecnologías, mayoritariamente open source. Entonces, aquí podemos ver cómo tenemos las tecnologías relacionadas con el MES, tecnologías con el API Gateway, tecnologías para lo que son las plataformas sobre las que vamos a desplegar, el network y las cloud. ¿Por qué? Porque al finalmente cuando integramos una plataforma queremos cubrir todos los ángulos. Y esto es realmente lo que pasa. Aquí hay digamos, una guerra existencial de siempre entre devs, de desarrolladores y operadores. ¿Vale? Entonces existen ciertas capacidades, las capacidades están repartidas. Tenemos las capacidades en general de los operadores, pues son ciertas como a lo mejor el circuit breaking, el failover, mayoritariamente el enrutamiento, son capacidades que son más nativas del operador. Históricamente, cuando construimos una aplicación, tenemos que preocuparnos de lo que son las tareas, las funciones de negocio y otras capacidades
y otras funcionalidades que ocurren en todas las aplicaciones, pero realmente no deberíamos preocuparnos de ellas. Estas son, por ejemplo, autorización, autenticación, timeout, seguridad, ¿no? En seguridad es el encriptado. Y lo que nos trae aquí el caso, que es la observabilidad, como hemos visto antes, el ejemplo de los códigos. Entonces, la idea del Service Mesh es, como hemos dicho, el desarrollador se tendría que focalizar solo en las funciones de negocio. Entonces, para ello, lo que hace el Service Mesh es cogerse esas capacidades que son transversales, que van a ocurrir en todas las aplicaciones, y traérselas a la plataforma. De ese modo, el desarrollador finalmente solo se centrará en las líneas de código que traen negocio a la empresa. Entonces, un desarrollador de repente se vuelve más eficiente. Entonces, aquí es donde llegamos y traemos, en base a esta tecnología, traemos Glue Platform. Pero el Glue Platform no es solo un Service Mesh. Las capacidades que hemos visto, que hemos traído de la parte que antes venían de la parte de desarrollo, son lo que comúnmente se conocen como capacidades provenientes del API Gateway. Entonces tenemos que Glue Platform no es solo un Service Mesh, la idea es conectar los dos mundos y traerte un API Gateway y un Service Mesh dentro de una plataforma. Vamos a ver con más detalle esto. A ver si consigo pasar. Sí. Un ejemplo práctico, ¿no? Focalizados ahora con las capacidades de observabilidad, el código que hemos visto antes. Glue Platform, que es el producto de Solo, nos presenta este esquema. Tenemos nuestro sistema que está dividido en 3 microservicios: Product Page, Reviews y Ratings. Como podéis ver, aquí ya estamos hablando de multicluster y multicloud. ¿Por qué? Porque en el día de hoy yo quiero mover mis cargas de trabajo indiferentemente a través de todas las clouds. Para el tema de observabilidad, lo que hace la plataforma básicamente es coger absolutamente todos, como hemos dicho antes, las capacidades que antes pertenecían a la aplicación, ahora pertenecen a la plataforma. La plataforma va a coger esos 3 pilares que mencionamos al principio, los 3 pilares de observabilidad, los va a recoger y los va a pasar a una herramienta de observabilidad. La herramienta de observabilidad que Glue viene con ella. Entonces, en Glue podemos ver cómo podríamos tener básicamente de forma visual lo que está ocurriendo en nuestro sistema. Ahora lo que pasa, lo que pasa es que nuestra herramienta de observabilidad está focalizada en ciertos temas. Lo que queremos a lo mejor es una herramienta avanzada de observabilidad. Y ahí es cuando te pregunto, a lo mejor, Victoria, ¿cómo Datadog podría ayudar, aparte de lo que ya hemos visto con la herramienta nativa de Solo, cómo podríamos mejorar la observabilidad con una plataforma como Datadog? Sí, pues respondiendo rápido a tu pregunta, lo hacemos correlando información. Entonces, bueno, lo podéis ver en esta diapositiva, que parece un test de ojos, pero realmente es un poco la ventaja que vemos desde Datadog, ¿no? Que podemos o bien cubrir un caso o cubrir todos, y gracias a ese contexto pues tener mayor contexto para resolver problemas, ¿no? ¿Qué es Datadog? Datadog es una plataforma de observabilidad, de ingesta y analíticas de datos, que está pensada para resolver problemas, para detectarlos, y también está pensada para unificar diferentes equipos, ¿no? Hablaba antes Antonio de la guerra entre los devs y los ops. Bueno, pues esto es algo que desde Datadog también lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, esto al final pues vemos, digamos, observabilidad desde la parte de desarrollo con lo que es a lo mejor más la parte de la aplicación, ¿no? Ver a lo mejor errores desde el punto de vista de los métodos, y también de la parte más de operaciones, que a lo mejor pues, bueno, se enfocan más en lo que veis en la primera columna, que es infraestructura. Entonces, bueno, sin ir caso a caso, básicamente, no, quédate ahí un rato. Bueno, pues vemos que cubrimos lo que es la infraestructura, que es así como empezó Datadog, ¿no? Pues con hosts, con containers,
también cubriendo la parte de red, ¿no? Porque muchas veces, bueno, la parte de red es donde puede haber lo que llamamos los bottlenecks, ¿no? Cubriendo la parte más de código, ¿no? Lo que llamamos Application Performance Monitoring, que lo veremos después en la demo, cubriendo también casos como, bueno, pues bases de datos, ¿no? Y con ello, bueno, pues también cubrir casos que son más de frontal, ¿no? Porque al final, bueno, podemos hablar de infraestructura, podemos hablar de aplicaciones, podemos hablar de log management, lo que Antonio antes también comentaba, ¿no? Los tres pilares, las métricas, las trazas y los logs, los tres pilares. Pero también, gracias a Datadog, pues tenemos la parte frontal y eso es lo que llamamos la Digital Experience Monitoring. Si tienes una página web y quieres ver cómo el usuario, bueno, pues está cliqueando en un sitio o en otro, bueno, pues eso lo podemos hacer y lo podemos correlar con los tres pilares. Y sobre esto también, bueno, cubrimos casos de seguridad y también, bueno, pues nos queremos juntar más a lo que es el desarrollador, incluyendo, bueno, pues la parte de CI/CD y de Continuous Testing. A todo eso, como veis abajo, le añadimos una capa de Machine Learning, que es lo que nosotros llamamos Watchdog AI, que básicamente te va a, bueno, como estamos en un entorno muy complejo, ¿no? Pues lo que comentaba Antonio también, diferentes lenguajes de programación, diferentes clústeres, multicloud. Bueno, pues es muy probable que algo se nos pase, alguna anomalía, algo. Entonces, bueno, Watchdog lo que hace es avisarte de cosas que a lo mejor, bueno, pues no has tenido en cuenta. Y todo eso, como, bueno, el objetivo de Datadog al final es convertirse, digamos, en la herramienta de observabilidad, bueno, la mejor, como todos supongo, ¿no? Entonces, con eso, teniendo eso en cuenta, pues queremos cubrir también casos, pues, como por ejemplo OpenTelemetry, ¿no? Entonces, entrando un poco más en ese tema, ¿no? ¿Qué es OpenTelemetry? Y en ese caso, bueno, pues nos gusta mucho bueno, tener una analogía, ¿no? Pensar mucho en la red de transporte, ¿no? Al final, una red de transporte nos gusta ir de un punto A a un punto B y tenemos diferentes opciones. ¿Cuál elegir? Va a depender un poco del tipo de persona que seamos y del caso de uso, ¿no? Entonces, si te puedes ir a la siguiente diapositiva. Bueno, pues aquí vemos las diferentes opciones que tenemos de medios de transporte. ¿Cuál elegir? Bueno, pues va a depender, como he dicho primero, del tipo de persona que seamos. Si queremos mirar más por el precio, bueno, pues elegiremos un autobús en vez de un Uber, ¿no? Si queremos mirar más por el entorno, ¿no? Por el medio ambiente, pues vamos a elegir un medio que tenga menos gasto de emisiones de carbono. Si queremos alta calidad, vamos a ir a por un Porsche, ¿no? Pero también depende del caso de uso. Si vamos al trabajo, a lo mejor utilizamos el metro. Si vamos a un concierto, a lo mejor un Uber y demás. Entonces, bueno, son muchas opciones que a veces incluyen, bueno, pues una inversión por nuestra parte, descargarnos una aplicación, entrar con un método de pago, tener sistemas de afiliación de frequent flyer, en el caso, por ejemplo, de los aviones. Entonces, bueno, el problema que viene con todo esto, y teniendo OpenTelemetry detrás, es que a veces, bueno, pues quieres cambiar de vendedor, de proveedor, y no siempre es tan fácil, ¿no? Con lo cual, la solución a esto es tener una capa que nos consolide toda esa capa de complejidad. Es decir, o a lo mejor una app que nos facilite el transporte de un sitio a otro de una manera estándar, sin que nosotros nos tengamos que preocupar un poco de cómo se hace, ¿no? Y esto es un poco el problema, si pasas a la siguiente diapositiva, es el problema que OpenTelemetry está intentando solucionar. Es mantenerse vendor neutral para que todos los proveedores puedan bueno, comunicarse a través de este medio de transporte y que transporte datos, en este caso datos pues sería más a lo mejor pues, de una máquina virtual a otra, de lo que es origen a destino, sin tener diferentes, bueno, pues comeduras de cabeza, ¿no?
Si puedes pasar a la siguiente. Así, hablando un poco más en términos tecnológicos, OpenTelemetry no es una plataforma de observabilidad ni de monitorización. Es un marco de observabilidad que se mantiene neutro para diferentes proveedores y que facilita esa recopilación y enrutamiento de datos de telemetría de manera muy estandarizada. ¿Cuáles son los componentes? Básicamente tenemos dos componentes. El componente SDK, que lo veis a la izquierda, que estaría dentro del código del cliente, y luego tendríamos el colector, ¿no? Que eso estaría en un host. Y ese colector, bueno, pues se le añade lo que es el exporter. Y todo eso luego se comunicaría con el backend, que en este caso sería Datadog. Ahora bien, los clientes pueden elegir tener un componente o tener los dos. En el caso que os vamos a mostrar hoy va a ser, bueno, tener los dos, ¿no? El SDK y también el colector. ¿Y cuáles son las razones principales para utilizar OpenTelemetry? Bueno, pues nos encontramos con, a lo mejor, desde la más digamos, la que todos nos imaginamos, que es la portabilidad de los datos, pues la facilidad de migrar, por ejemplo, de otro backend que tengas a Datadog, mantenerse neutro con diferentes vendedores, la flexibilidad de datos, ¿no? Decir, bueno, pues mando métricas y mando logs a diferentes backends, la capacidad de converger diferentes herramientas y a lo mejor, bueno, pues incluir, instrumentar aplicaciones de lenguajes que, bueno, pues a lo mejor un DD-Trace, ¿no? La gente de Datadog pues no soporta. Entonces, esto sí que te permite hacer esa parte. Si pasas a la siguiente, estos, bueno, dos ejemplos de dos de las razones por las que los clientes utilizan OpenTelemetry. La ves a la izquierda, ¿no? La portabilidad de datos, donde, bueno, pues a día de hoy a lo mejor utilizan una herramienta, pero el día de mañana quieren utilizar otra. Entonces, bueno, si no fuera por OpenTelemetry, pues eso sería muy complejo. Si utilizan OpenTelemetry, eso puede pasar de un día para otro. Y en el caso de la derecha, la flexibilidad de datos. Hay veces que un cliente pues, no puede estar con un proveedor exclusivamente o no quiere o que ve diferentes ventajas en diferentes digamos, backends, ¿no? de observabilidad. Entonces, bueno, OpenTelemetry te permite mantener esas dos opciones. Y para terminar un poco con el tema de OpenTelemetry, este es bueno, una arquitectura de cómo sería, digamos, la arquitectura, ¿no? Los tres componentes que veíamos antes, desde la izquierda, de dónde vienen los datos, a tener, donde se incluiría el SDK, a tener el punto medio donde tenemos el colector con el exporter, con nuestro exporter, en este caso el de Datadog, donde podría haber otros, y esto se mandaría a nuestro bucket. Visto esto, bueno, vámonos un poco a lo que es en nuestro caso, ¿no? Oye, Antonio, ¿cómo se integraría? ¿Cómo se conecta esto con vuestra plataforma? La verdad es que muy interesante el concepto de OpenTelemetry que has explicado y la forma de conectarnos. Y de hecho es la forma de nosotros nos conectamos. Si pasamos a ver cómo lo que habíamos explicado antes de la observabilidad, la plataforma captura todos los logs, trazas y métricas de todas las aplicaciones desplegadas dentro de la plataforma. Todas esas hemos dicho que se tenían que ir a una herramienta de observabilidad. Entonces, lo que hacemos básicamente es desplegar uno de los colectores. Es un colector nativo, no es el colector de Datadog, es un colector nativo nuestro, pero que también integra OpenTelemetry. Es básicamente un OpenTelemetry Collector. El OpenTelemetry Collector se puede configurar para apuntar y enviar las señales basadas en los tres pilares a nuestra herramienta de observabilidad, esta, pero también, como hemos dicho antes, a un proveedor externo que sea un poco más específico de lo que es observabilidad. Entonces, ¿cómo configuramos nosotros el colector?
Pero el colector, la idea del colector es maravillosa. Cuando desarrollas y mueves tu desarrollo a Cloud Native, al final lo que haces es un poco, una de las reglas es separar en concerns, en cosas, cosas específicas. Entonces, la idea es muy sencilla. Un mensaje llega y hay un pilar de entrada, un pilar de proceso y un pilar de salida. El pilar de entrada son los receivers, son los conectores que abrimos. Nuestro colector va a empezar a escuchar basado en un protocolo específico en configuración, va a empezar a escuchar las entradas de salida. Después vamos a procesar esas señales a modo de, pues, podemos hacer un bulk, apilarlas todas juntas para luego enviarlas, podemos modificarlas o podemos crear filtros. Hay distintos modelos de procesos que nosotros implementamos. En nuestro caso en concreto, como manejamos prioritariamente las métricas, nosotros tenemos que, en el Glue Platform, tenemos que hacer nuestro propio procesor, como veis aquí, pero después también modificamos atributos y hacemos filtros. Después de todo esto, cuando tú integras con, por ejemplo, un proveedor como Datadog, a lo mejor también te conviene procesar la información. El tercer pilar, como dijimos al principio, es la salida. Yo tengo que enviar esas señales a otro sitio. Al final es como crear una pipeline, ¿no? Es como decir, las señales aquí vienen de muchos lados, las voy a intentar recolectar, hacer grupitos y voy a crear un túnel exactamente, disculpad, voy a crear un túnel hacia dónde dirigir esas señales, que en este caso es nuestra herramienta en Glue, nuestra herramienta de observabilidad, y en paralelo Datadog. Entonces aquí podemos ver que tenemos el exporter con OpenTelemetry, porque lo vamos a enviar a la herramienta de observabilidad de Glue, y también el exporter de Datadog. Y ahora, si te parece, ¿por qué no pasamos a una demo? Dicen Perfecto. dicen que no hay que testear en producción, pero es que la idea es hacer el test en producción. Hay mucho miedo en general. A mí me hace gracia cuando la gente tiene miedo en hacer el test en producción. La plataforma, el mundo hacia el que nos dirigimos es precisamente que ya no existe producción staging development, diferentes stagings, porque eso consume mucho tiempo. La plataforma debería ser única para todo y crear silos, que luego pasaremos a explicar, crear silos, crear espacios reservados para unos casos de uso en concreto. Entonces, en esta demo lo que vamos a hacer es un despliegue de una aplicación siguiendo una estrategia y vamos a debuguear el error que supuestamente pasaría. Obviamente vamos a forzar un error. Forzamos el error y vamos a debuguearla a través de las señales que han sido transmitidas desde la plataforma a Datadog. Entonces pasemos adelante a verlo. El sistema va a ser muy sencillo. Mi aplicación consiste en varios microservicios: Product Page, Reviews y Details y mi versión 1 de Ratings. Mi colector va a estar exportando todas las señales a Datadog, ¿vale? Ahora, quería mostrar simplemente cómo se vería esta configuración, esta sencilla configuración en nuestra plataforma. Nuestra plataforma, pues iríamos y veríamos que tenemos un espacio reservado, que es Bookinfo, dedicado para un equipo en concreto, el equipo que está desarrollando Bookinfo, donde, si vemos un poco más de detalles, hemos reservado definimos que para acceder a ratings, y esta es una de las cosas más interesantes que tiene la plataforma, normalmente el host define en concreto dónde está localizado la carga de trabajo a la que queremos acceder. Entonces, la plataforma lo que hace es abstrae esta resolución, entonces ya no me preocupo de dónde está desplegado. Para acceder a ratings, en vez de acceder ratings.namespace.cluster.local, porque trabajamos por encima de Kubernetes, lo vamos a empezar a llamar ratings.global. Y esto es lo que nosotros le llamamos un virtual destination. Esto es muy, pero que muy poderoso. ¿Por qué? Porque después, cuando yo defino el enrutamiento, vamos a seguir al siguiente paso. He desarrollado una casuística y en producción, vale, si no estás muy metido, no quieres hacerlo en producción, se puede hacer en staging. No habría ningún problema, ¿no? La idea es, en producción,
tendríamos que el desarrollador despliega la versión 2, ¿vale? La versión 2 y empieza a testearla. Pero claro, tenemos nosotros el tráfico live aquí corriendo. Si tenemos el tráfico live, ¿cómo va a afectar? Entonces, lo que hacemos con la plataforma es crear ese espacio único, ¿vale? Aislado, en el que el desarrollador va a poder acceder directamente a su aplicación si la request, la llamada, la petición, viene con esta cabecera. Esto normalmente es lo que se hace, lo que se llama una estrategia de dark launch, ¿vale? Desplegamos una aplicación y solo un cierto número de personas pueden acceder a esa nueva versión, a esa nueva aplicación, cuando el resto de las personas van a seguir accediendo a la versión live. Entonces, veremos que yo como desarrollador, si le añado aquí mi cabecera de test, voy a poder acceder a la versión 2. Si no añado la cabecera de test, bueno, es tráfico live y voy a poder acceder. Pasemos a ver la aplicación. No tengo, voy a quitar aquí la cabecera, no tengo la cabecera y todo funciona correctamente. Estoy generando tráfico y todo funciona completamente bien. Perfecto. Y las estrellas se ven, la verdad. Sí. Sí. Las estrellas significarían que hemos llegado a ese servicio que quiero cambiar. Si vamos a la plataforma, a la UI, a la forma visual, veremos que para configurar esto es muy, pero que muy sencillito. Hemos dicho que en el Ratings, esta aplicación en la que estoy trabajando, voy a crear un enrutamiento y el enrutamiento va a ser que me diga, si tengo la cabecera, vete a esta Virtual Destination, a esta aplicación, a la aplicación antigua. Si no tengo ninguna cabecera ni nada, vete a la que ya estaba. Como podéis ver, la plataforma me permite configurar el enrutamiento que voy a decidir, siguiendo este patrón. Ahora ya yo puedo testear únicamente mi aplicación, ¿vale? Entonces, lo que pasa ahora mismo, si podemos ver, si no tuviese ninguna UI y tuviese un error, bueno, disculpadme, ahora soy el desarrollador y siendo el desarrollador voy a activar mi request. Pues bueno, activo mi request y empiezo a testear y veo que, vaya, empieza a haber fallos aquí. Empieza a haber fallos y la verdad, no sé, es microservicios, no sé qué está pasando. Voy a intentar debuguearlo con las herramientas que tengo ahora mismo. Las herramientas que tengo es básicamente K-Nights, ¿no? Si trabajas con Kubernetes seguramente lo conoces. Vamos a ver el pod. Estoy desplegando la versión 2, hemos dicho. Vamos a recapitular aquí. Estoy desplegando la versión 2 que está fallando. Entonces, si vuelvo a ver, veo que aquí sería, voy a debuguear y vale, sí, veo errores. Pero no me dice esto nada, ¿no? La verdad es que tendría que ir uno a uno y ver los logs y intentar descubrir aquí en mi mente maravillosa qué está pasando. Y aquí es exactamente donde observabilidad entra en juego. La observabilidad, como podemos ver en la gráfica, puedo ver que está fallando, pero necesito algo más experto, necesito una plataforma que sea más experimentada, algo más especial. Entonces ahí, Victoria, ¿me podrías decir cómo podría yo debuguear esto con vuestra plataforma, sabiendo que yo ya la he integrado? De hecho, te iba a escribir ahora porque me acaba de llegar una alerta y parece que justo algo está fallando. Si me dejas compartir pantalla, bueno, os lo muestro un poco más en detalle lo que veo desde mi punto de vista. Perfecto. A ver. Pues mira, fíjate, he recibido una alerta de que Bookinfo, nuestra aplicación, está teniendo un número alto de errores en este namespace y me saca el namespace. O sea, Y que parece era que yo. hay... ¿Crees que era yo o sea, supuestamente entendemos que soy yo que ejecutando las llamadas hemos visto el error ahí y hemos visto errores? Es esto lo que genera la alerta, ¿no? Sí, yo diría que sí, sí, sí. Ha Perfecto. habido ahí unos errores 500 y bueno, como buena descripción bueno, de telemetría, hay para entender ahora un poco más en concepto lo que pasa,
tenemos aquí una serie de pasos, ¿no? Nos dicen, bueno, primero desde OpenTelemetry que veamos lo que está pasando en los dashboards, que veamos el dashboard específico de la aplicación y bueno, vernos luego, bueno, pues indagar un poco en los 3 pilares que comentabas. Entonces, si te parece, vamos a mirar, bueno, lo que está pasando aquí. Entonces, bueno, nos comentan que, bueno, como veis aquí, como tenemos, esto es la plataforma de Datadog, para los que no lo conozcáis, donde, bueno, tenemos a nuestro perrito Bits y los diferentes pilares bueno, que hemos visto antes, ¿no? Como estamos trabajando con OpenTelemetry, bueno, pues tenemos dashboards que están creados out of the box, es decir, que no habría ninguna necesidad de crearlos porque ya vienen creados de antemano. Entonces, bueno, pues tanto como el colector que ha sido Antonio el que lo ha integrado y también con las métricas del host, bueno, pues aquí podríamos ver, ¿no? Más datos de la aplicación. Pero bueno, vemos que todo está normal, vámonos a la aplicación en sí. Y vemos que sí, en efecto hay algunas alertas. Bueno, esta alerta es de hecho la que nos ha avisado de que hay un problema y vemos que aquí hay algún error, ¿no? De error 500 y lo vemos desde las métricas como las trazas. Bueno, vamos a ir un poco más en detalle a ver si desde la parte de APM nos pueden indicar más lo que pasa. Bueno, esto me suena bastante. Esto es algo que Antonio ya me explicó en su día. Que bueno, sí, Me encanta que se ve exactamente como lo teníamos en la otra UI, que se ve eso. todos los servicios que están interviniendo en la llamada. Sí, sí, aquí, bueno, pues ves el tráfico que hay de uno a otro, ¿no? En las dependencias. Entonces, bueno, esto ya me da un poco idea de, bueno, también a nivel de métricas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está habiendo más el problema, ¿no? Pero vamos a indagar un poco más. Desde el punto de vista aquí de APM, bueno, vemos que está habiendo tráfico. Vamos a centrarnos en los errores, ¿no? Que decía que había un error 500. Entonces, bueno, aquí realmente lo vemos, ¿no? Que, bueno, estos diferentes servicios están teniendo estos errores y todo indica, bueno, que está habiendo, mira, pues fíjate, ratings aquí está teniendo un error 500 que tiene pinta de que realmente ese es el problema, ¿no? Pero para saberlo con más, yo creo, más detalle, vámonos a los logs, que esto normalmente, bueno, los 3 pilares, ¿no? Nos indican el qué, el cómo, y ahora los logs normalmente nos dicen el por qué, ¿no? Y veo aquí uno bueno, tiene la sintaxis de... Tiene Boom, la you got sintaxis me. Vale, vale, Sí, vale. tiene la sintaxis de que algo falla. Entonces, bueno, vamos a ver ratings. Esto me suena que es un servicio y veo aquí que es la versión 2. Y esto me suena que Antonio estuvo aquí probando una nueva feature, ¿no? Entonces, realmente yo creo que por aquí tiene que estar el error, Antonio. Yo diría que hemos encontrado el fallo. O sea, ¿Cómo? sí, podríamos concluir que con los logs puedes ya apuntar directamente a la parte del código en la Sí, que se produce el error. Hemos hecho una eso es. trazabilidad, hemos recibido una alerta, hemos hecho una trazabilidad de todos los componentes que se han involucrado, porque a lo mejor el error surge, la alerta surge en una aplicación, pero el error, el problema en sí ocurre en otro lado distinto. Entonces, si hacemos la trazabilidad y verificamos todas las aplicaciones, podemos llegar a la conclusión que ha sido ratings y que la línea de código que estaba fallando, bueno, vamos a ser justos, el error nos estaba diciendo ya eso, pero existen casos que el error no nos facilita ningún tipo de información. Entonces, por las trazas de log podemos verificar por dónde estaba pasando la petición y podemos debuguear más internamente qué es lo que ha estado pasando. Aquí ha sido muy fácil encontrar el problema, hay otras veces que es un poco complejo. Pero la verdad, lo que sí que veo es que la herramienta de observabilidad ayuda muchísimo a descubrir potenciales problemas.
¿no? ¿Cómo lo...? Sí, sí, la verdad es que sí. Yo creo es mucho también al contexto ese que nombraba, ¿no? Es decir, desde un dashboard aquí podemos hacer la correlación directa, ¿no? De, bueno, pues desde los diferentes puntos, qué está pasando realmente, lo podemos también ver desde el punto de vista de los logs en un simple vistazo, ¿no? Entonces, tener esa capacidad no solo visual y ya de herramientas que vienen out of the box y nos dan un poco esa visión de una manera muy intuitiva y muy rápida, pues nos da también diferentes, siempre digo contextos, ¿no? Pero digamos diferentes capas de observabilidad como pueden ser los pilares, ¿no? Pues las trazas, las métricas y los logs que nos permiten entender mucho mejor lo que está pasando y exactamente dónde. Perfecto. Entonces, bueno, esto con OpenTelemetry se hace mucho más fácil porque se basa en un estándar de transporte, de enrutamiento que es, digamos, más da facilidad a nuestros clientes a la hora de enrutar esos datos y no estar pendiente de, bueno, cada proveedor qué transporte lleva, ¿no? O qué agente a lo mejor, qué se necesita. Entonces, en ese caso yo creo que sí bueno, al final un poco lo que Globe Platform y Datadog está intentando hacer es minimizar esa complejidad bueno, se puede dar con entornos que dan mucha flexibilidad. Entiendo, entiendo. A mí me ha gustado. Ahora, ¿cómo seguiríamos entonces? Creo que lo teníamos en Sí, las diapositivas. eso Supuestamente es, lo lo tenemos debería haber aquí. comentado antes, pero lo he pasado completamente. Entonces, cuando solventamos el problema, lo que pasaría ahora mismo sería, hemos solventado el problema y empezamos ya estamos happy, ya estamos felices con el resultado de la aplicación, estamos seguros que esa puede ser promocionada a producción y empezaríamos a aplicar una estrategia pues, por ejemplo, un Canary Deployment, ¿no? Tenemos Blue-Green, A/B Testing, Canary Deployment. Aquí lo que estábamos haciendo es para hacer el test, el Dark Launch. Entonces, para promocionar eso sí a producción, ¿no? Que ya ya recibiese el tráfico live, lo que haríamos con la plataforma, con Glue Platform, sería configurarla para que ir moviendo tráfico en fases desde la versión 1, la antigua, a la versión 2, la nueva. Eso es lo que se llama un Canary Deployment. Entonces veríamos que, por ejemplo, empezaríamos con el 10%, luego subiríamos al 50%. Aquí, con Datadog, estaríamos constantemente monitoreando y si va a ocurrir algún problema o no. Si hubiese algún problema, directamente lo pararíamos, el despliegue, y redirigiríamos todo el tráfico a la versión antigua, intentando minimizar lo más posible las consecuencias. Esto sería observable desde, por supuesto, la plataforma Datadog o en otro sentido también la herramienta de usabilidad de Glue Platform. Finalmente, si acabamos con el proceso, sería 90-100 y en el estadio final ya lo que haríamos sería tumbar, eliminar la aplicación antigua, Ratings versión 1, y nos quedaríamos que todo el tráfico ya fluye hacia la versión 2. Entonces, como podemos ver, para los efectos de lo que es un desarrollador, las estrategias de cómo desplegar nos ayudan mucho a luego jugar con la observabilidad y poder debuguear fácilmente y, como hemos visto ahora mismo, testear en producción, que esa es la clave, testear en producción. Esta era la cuestión clave a lo mejor aquí de la demo, demostrar que sí que podemos hacer testing en producción. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Podemos a lo mejor podemos hacer un sumario de lo que hemos estado Eso hablando? es. Sí, yo creo que lo has descrito muy bien, ¿no? El testeo al final, bueno, pues también sucede en producción, ¿no? Y al final, bueno, pues OpenTelemetry pues, ayuda a hacer esa integración, ¿no? Con más herramientas, son impulsadas por una comunidad que detrás, bueno, pues ahí está ese apoyo. Bueno, es neutro a todo tipo de proveedor, de vendor. Y bueno, pues al final te da esa flexibilidad, ¿no? De no poner lo que solemos decir, los huevos todos en la misma canasta, sino tener múltiplos backends en paralelo en función de, por ejemplo, el caso de uso, ¿no? Y yo creo
que en ese sentido, bueno, pues eso sería por nuestra parte, lo que se dice bueno, a la presentación y a la parte de demo. Y ahora dejaríamos paso a la parte de preguntas. Que bueno, bueno, si tenéis alguna pregunta, no dudéis en escribirla en la parte Q&A. Acabo de ver que ha habido algún problema técnico por parte de Zoom, con lo cual, bueno, os pedimos disculpas en ese sentido. Sí. Y bueno, también decir que esta sesión está siendo grabada, con lo cual, bueno, siempre podéis volver a verla desde el principio y seguro que volveremos a hacer más sesiones juntos. Seguramente lo podríamos repetir en un futuro para que sea un poco más live. Explicaríamos Ujú. más en detalle a lo mejor los detalles estos que nos ha el otro despliegue y generar más errores o unos casos de uso más extraños, que son los más interesantes, porque claro, lanzar un error puede que sea muy fácil, pero bueno, hay otros casos que podríamos replicar que son más reales, más de lo que ocurre en el día a día en un entorno de producción. Ujú. Entonces, pues yo la verdad es que Tengo, tenía un par de preguntas. vale, Como veo que nadie se lanza, yo te voy a preguntar. a ver, Yo te voy a preguntar, a ver, las tenía apuntadas por aquí. A ver, entonces la pregunta es, ¿cómo pueden vuestros usuarios utilizar OpenTelemetry con Datadog? pues bueno, hoy hemos visto una manera, pero en realidad, bueno, tenemos dos, ¿no? Sí que es verdad que al principio, bueno, comentábamos que había esos dos componentes, ¿no? El SDK y el colector con su exporter. Entonces, en función de lo que el cliente quiera utilizar, pues hay dos maneras, ¿no? Utilizar los dos componentes, que es lo que hemos visto hoy, el colector y el SDK. Entonces, bueno, esto pues tiene las ventajas de eso, ¿no? De utilizar diferentes backends. Y también la segunda manera, digamos, es con la ingestión de OTLP. Esto se haría también junto con, no con el colector, pero en este caso con el agente de Datadog. Y os preguntaréis, bueno, ¿y cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos otro? Bueno, pues dependiendo, ¿no? Si en caso de que se quiera utilizar o sacar las ventajas que incluye el agente de Datadog, todas las funcionalidades, pues no solo eso, si quieres mantener esas funcionalidades y también mantenerte un poco agnóstico a diferentes vendors, ¿no? Utilizando el SDK de OpenTelemetry, pues sería el caso este segundo que comento, ¿no? El utilizar el OTLP. Ventajas más allá de eso, bueno, pues tener toda la adopción de la gente con todas sus integraciones. Es verdad que con esto tenemos más capacidad de, bueno, pues tener más productos, incluyendo seguridad. Desventaja, bueno, pues que al final tienes un agente de Datadog, que es verdad que con el exporter, bueno, pues puede ser más sencillo, ¿no, Antonio? Yo creo que en el proceso, cuando has hecho el despliegue, ¿cuánto tiempo te ha requerido? ¿Cuánto crees que puede requerir el despliegue del colector o del exporter de Datadog? Pues era inmediato, o sea, realmente la configuración es súper sencilla. Si me dejas compartir, Sí. te lo enseño en un momentito. Entonces, mira, vamos a ver dónde lo tenía. Obviamente, al momento de instalar Glue, tenemos que definir cómo los colectores van a ser exportados. Podemos luego hacer los updates y todo. Pero como podéis ver, esto sería al final el config map que se genera. Después, esto es uno de los recursos de Kubernetes. Cuando hacemos la instalación, este recurso se genera. Entonces, como podemos ver aquí, veremos que por defecto todo esto ya te aparece cuando instalas Glue. Ahora, simplemente para conectar con Datadog, lo que tengo que hacer es definir un exporter que va a ser del tipo Datadog y le voy a dar los datos de cómo conectar.
obviamente, una clave y un endpoint. Y esto sería la parte de exportes. Como hemos dicho, todos son pipelines en el OpenTelemetry, en el OpenTelemetry Collector. Entonces, deberemos utilizar este exporter para cada uno de las pipelines que hemos creado. Como estamos exportando logs, métricas y trazas, todos ellos tendrán su propio exporter. Qué sencillo. Muy bien. Y cuando despliegas esto con esta configuración, de repente todo, la verdad es que era muy sencillito ver cómo al principio cuando estábamos probando, inmediatamente al activar esto, veíamos ya todas las señales de telemetría en Datadog y creo que de hacer los dashboards pues es bastante sencillo, ¿no? Sí, bueno, te basas en ya cosas que vienen, cosas que vas viendo en, por ejemplo, la parte de APM, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, tenía una pregunta también para ti. Como desarrollador, ¿cómo trabajaría un desarrollador con Glow Platform? Pues buena pregunta, porque realmente nosotros nos solemos focalizar, o sea, la plataforma es muy orientada a operaciones, Ujú, obviamente, pero aquí en este caso estamos demostrando cómo trabajaría un desarrollador con la plataforma. Ahora, existe mi mentor, Jorge Morales, lo describe como el inner loop y el outer loop. El outer loop es exactamente lo que hemos descrito ahora mismo, cómo en el momento que voy a integrar un nuevo despliegue, una nueva aplicación, cómo sería ese flujo, ¿vale? Ese ciclo de vida. Pero existe el inner loop, y que el inner loop básicamente lo que refiere es yo estoy en mi local y estoy desarrollando. Así todos los desarrolladores empiezan en local, yo desarrollo en mi local. Entonces, esto no lo demostraremos aquí, a lo mejor en algún otro momento, en otra demo. Lo que hacemos básicamente es, existen herramientas que lo que te hacen es un túnel desde tu local hasta tu versión 2, por ejemplo, en este caso sería la versión 2 de Ratings, haciendo un túnel directo, de tal forma que todo el tráfico este que fluye, que está fluyendo, este ejemplo a lo mejor es malo porque es el de Canary, pero en el momento que estamos testeando, este flujo, ¿vale? Se puede llevar este flujo al local, a tu propia máquina, y poder utilizar tu propio IDE, ¿vale? Por ejemplo, pues IntelliJ o cualquier IDE que quieras utilizar, si estás desarrollando en Java, y ahí crear, el tráfico va a llegar a tu local y tú puedes crear breakpoints para poder debuguear. Entonces, lo que tú has visto, que has dicho, el error estaba aquí, podríamos combinar a lo mejor las dos fases y decir, he encontrado la observabilidad, he encontrado la línea de código que está causando problemas, voy a realizar el tráfico, voy a redirigir el tráfico a mi local como desarrollador y voy a coger ese tráfico utilizando todas las aplicaciones que están en producción, que están ya en producción, voy a estar utilizando ese tráfico y esas aplicaciones para debuguear mi aplicación en local. Y es la magia que existe con este tipo de herramientas, porque controlando el tráfico con la plataforma, con Glue Platform, lo que podemos hacer es habilitar esta situación, crear ese espacio reservado en el que un desarrollador puede incluso llegar a trabajar en producción. Y así podría resolver el problema combinando Datadog y la plataforma y, como veríamos, pues como hemos hablado antes, pues hacer un despliegue después, un Canary o un Blue-Green. Qué bien, en ese caso estarían el inner loop y el outer loop estarían linkeados, ¿no? Estarían, bueno, muy sencillo, ¿no? El traspaso de uno a otro y en ese caso resolución de problemas. Sí, la verdad es que es bastante apasionante y bastante interesante. Es difícil hacer el embrace, traer estas nuevas tecnologías, pero desde aquí hago, por ejemplo, un llamamiento que sería bueno que hubiese menos miedo en los desarrolladores y se animasen a experimentar con este tipo de plataformas porque facilitan muchísimo el trabajo. De nuevo, la plataforma te va a extraer de la observabilidad, tú simplemente tienes que, como pasa con el data, tú simplemente tienes que utilizarlo. Muy bien, Bueno, muy pues no bien, sé pues si no creo que ha sido debido seguramente al problema.
De nuevo, lo siento muchísimo el problema técnico que hemos tenido con Zoom, pero bueno, habrá más otras oportunidades de poder reunirnos de nuevo. Entonces, Victoria, Y yo si hay creo que... alguna duda, bueno, como poníamos en la última slide, ¿no? Estamos en contacto en LinkedIn, por correo y bueno, cualquier duda que tengáis, que a veces vienen un poco más tarde, pues no dudéis en contactarnos. Sin duda alguna, estaremos ahí. Pues Victoria, muchas gracias por tu tiempo. Me lo he pasado muy Igualmente, bien creando esta demo contigo. Y bueno, estamos en contacto para la siguiente. eso es, eso es. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Pasad buena tarde. Hasta Luego. luego.